Soy el profe Edinson.net y en esta oportunidad te voy a explicar detalladamente y paso a paso cómo encontrar fracciones equivalentes implementando el método de simplificación. Pero antes de iniciar, es importante que sepas algunos conceptos básicos. Recuerda que en una fracción identificamos dos términos que son el denominador y el numerador. El denominador nos indica la cantidad de partes en que debemos dividir o repartir la unidad y el numerador nos indica la cantidad de partes que debemos tomar de esa unidad. Ahora, ¿qué son fracciones equivalentes? Decimos que dos o más fracciones son equivalentes si representan la misma parte de la unidad. ¿Y en qué consiste el método de simplificación? Bien, el método de simplificación consiste en dividir tanto en el numerador como en el denominador por una misma cantidad, tantas veces hasta encontrar una fracción irreducible, es decir, que ya no podamos simplificar. Para una mejor comprensión, vamos a simplificar las siguientes fracciones partiendo por 8/20. Aquí lo que debemos hacer es verificar si podemos dividir tanto en el numerador como en el denominador por una misma cantidad. Y para ello debemos trabajar con los números 2, 3, 5, 7 y así sucesivamente. ¿Listo? Ahora bien, ¿cuándo un número es divisible entre 2? Un número es divisible entre 2 cuando su última cifra termina en 0, 2, 4, 6 y 8. Es decir, si es un número par. Y si analizamos, tanto el 8 y el 20 son números pares. Si son números pares, son divisibles entre el 2. Entonces, dividimos tanto en el numerador entre 2 y en el denominador entre 2. Y esto va a ser igual a 8 entre 2 u 8 dividido 2 es igual a 4 y 20 entre 2 es igual a 10. Es decir, que 4 décimos es equivalente a 8/20. ¿Será que podemos seguir dividiendo entre 2? Sí, porque tanto el 4 y el 20 son números pares. Entonces dividimos en el numerador entre 2 y en el denominador entre 2. Y esto va a ser igual a 4 entre 2 es igual a 2 y 10 entre 2 es igual a 5. En conclusión, 2 quintos es equivalente a 4 décimos y a 8/20. Pero ¿será que podemos seguir simplificando 2 quintos? No. ¿Por qué? Porque en el numerador podemos dividir entre 2, pero en el denominador no, porque el 5 no es múltiplo de 2, o mejor dicho, no es un número par. Ahora, ¿será que podemos dividir entre 3? No, porque tanto el 2 y el 5 no son múltiplos de 3. Y si no son múltiplos de 3, no son divisibles entre él. Ahora, ¿será que podemos dividir entre 5? De igual forma, no. Aunque el denominador es divisible entre 5, el 2 no es divisible entre él. Entonces, ya hemos llegado a una fracción irreducible. En conclusión, 8/20 es equivalente a 4 décimos y a 2 quintos. Y lo voy a demostrar gráficamente. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar a representar gráficamente 8/20. Dibujamos la unidad. Esta unidad debemos dividirla en 20 partes iguales. Y de estas 20 partes iguales debemos seleccionar 8. Entonces decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora representemos gráficamente 4 décimos. Entonces debemos dibujar la misma unidad. ¿Listo? La misma unidad. Y esta unidad debemos dividirla en 10 partes iguales. Ahora, de estas 10 partes iguales debemos tomar 4. 1, 2, 3 y 4. Y por último,
vamos a representar gráficamente 2/5. Dibujamos la misma unidad. Esta unidad debemos dividirla en 5 partes iguales. 1, 2, 3, 4 y 5. Y de esas 5 tomamos 2. 1 y 2. Y si analizamos, miren que representan la misma región sombreada, es decir, la misma parte de la unidad. Ahora vamos a simplificar 9/15. Ahora, ¿será que podemos dividir entre 2? Obviamente no. ¿Por qué? Porque tanto el 9 y el 15 no son números pares. ¿Será que ahora podemos dividir entre 3? Obviamente sí. ¿Y cuándo nos damos cuenta si un número es divisible entre 3? Un número es divisible entre 3 cuando la suma de sus dígitos es múltiplo de 3. El 9 es múltiplo de 3, sí, porque 3 por 3 es igual a 9. Ahora, si nosotros sumamos 1 más 5 es igual a 6 y 6 es múltiplo de 3. Entonces, aquí sí podemos dividir tanto en el numerador como en el denominador entre 3. Y esto va a ser igual a 9 entre 3 es igual a 3 y 15 entre 3 es igual a 5. ¿Será que podemos seguir dividiendo entre 3? Obviamente no. El 3 es divisible entre el 3, pero el 5 no es divisible entre 3. Ahora, ¿será que podemos dividir tanto en el numerador como en el denominador entre 5? No, porque el 3 no es divisible entre 5. En pocas palabras, no es múltiplo de 5. Entonces, 3/5 es una fracción irreducible. Entonces, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que 9/15 es equivalente a 3/5. ¿Y cómo lo podemos comprobar? También implementando el método de productos cruzados. ¿Cómo así que el método de productos cruzados? Para hallar el resultado de la primera fracción, multiplicamos el numerador de la primera fracción con el denominador de la segunda fracción. 9 por 5 es igual a 45. Y 15 por 3 es igual a 45. Y podemos evidenciar que hemos obtenido una igualdad verdadera. Entonces, 9/15 sí es igual a 3/5. Y ahora vamos a simplificar 45/27. Aquí no podemos dividir entre 2. ¿Por qué? Porque tanto el 45 y el 27 no son números pares. Ahora verificamos si podemos dividir entre 3. ¿Y cuándo un número es divisible entre 3? Un número es divisible entre 3 cuando la suma de sus dígitos o cifras es múltiplo de 3. 4 más 5 es igual a 9 y 9 es múltiplo de 3. Entonces, en el numerador sí podemos dividir entre 3. Ahora verifiquemos en el denominador. 2 más 7 es igual a 9 y 9 es múltiplo de 3. Entonces, sí podemos dividir tanto en el numerador como en el denominador entre 3. Y esto va a ser igual a 45 entre 3 es igual a 15 y 27 entre 3 es igual a 9. Es decir, que 15 novenos es equivalente a 45/27. Ahora, ¿será que esta fracción la podemos seguir simplificando? Sí, porque tanto el 15 y el 9 son divisibles entre 3. Entonces dividimos el 15 entre 3 y el 9 entre 3. Y esto va a ser igual a, mira qué fácil es simplificar fracciones. 15 entre 3 es igual a 5 y 9 entre 3 es igual a 3. En conclusión, 5 tercios es equivalente a 15 novenos y a 45/27. ¿Será que podemos seguir simplificando? No. El denominador lo podemos dividir entre 3, pero el 5 no es divisible entre 3. Ahora, el 5 es divisible entre él, pero el 3 no es divisible entre 5. Entonces ya no podemos seguir simplificando.
En conclusión, 45/27 es equivalente a 15/9 y es equivalente a 5/3. Mira, qué fácil es simplificar fracciones. Si este video tutorial fue de mucha utilidad para ti, te invito a que le des me gusta, compartir, suscribirte, activar la campanita para que estés al tanto de los nuevos videos tutoriales. Y recuerda quién tal lo fue, el profe Edinson.net. Ahora te recomiendo a que veas este video.